Antes de comenzar, te recuerdo que el video El Infierno ya se encuentra disponible otra vez, después de una larga lucha por los derechos de autor con YouTube. Así que bueno, vayan a verlo. Muchas gracias. Luis Estrada siempre me ha parecido un director de lo más peculiar. Es decir, el cine como medio de expresión ha sido una herramienta poderosa para dejar de manifiesto diferentes críticas al entorno que se vive. Y en el caso del director Estrada no podemos omitir que sus películas siempre son aprovechadas como medio difusivo de la avasallante realidad de México. En el anterior capítulo pudimos echarle un vistazo a lo que es para Luis Estrada, y para muchos otros mexicanos, también hay que decirlo, el rotundo fracaso de la guerra contra las drogas en el país y el resultado de la creciente ola de violencia que hasta la fecha no ha acabado. Aunque en esta ocasión viajaremos un par de años en el pasado para hablar de otra cinta del director. Lo sé, debí haber sido más ordenado y empezar esta saga de videos con esta cinta por lógica, pero ¿qué más da? El día de hoy, la ley de Herodes y el nacimiento de la dictadura por excelencia en México. Pero antes, ¿qué tal un poco de antecedentes? Y también aprovecho para mencionarlo de una vez, el siguiente análisis estará retacado de un montón de polémicas de la política mexicana, incluso de años en los que varios de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Aunque no se preocupen, pues la película de igual manera se puede disfrutar sin la necesidad de saber mucho de política. Pues bien, Luis Estrada ambienta su película en las épocas posteriores a un montón de cambios que vivió en el país, como la Guerra Cristera, un episodio especialmente trágico en la historia moderna del país, y por haber dejado la deleznable cifra de más de 200,000 muertos en su camino. Más adelante el presidente Lázaro Cárdenas expropiaría el petróleo de las manos de las empresas extranjeras con la finalidad de nacionalizarlo, y para acabar, la disolución de uno de los partidos que surgieron tras terminar el conflicto de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario, y cuyo fatídico final solo acarrearía la creación del enemigo número uno de todo paisano, el Partido Revolucionario Institucional. Para muchos, una dictadura que apretó el cuello del país por al menos 70 años consecutivos, y por cuyo gremio desfilarían figuras tan recordadas como Gustavo Díaz Ordaz y su emblemática represión ocurrida el 2 de octubre de 1968. Luis Echeverría por seguir los ideales represivos y autor de la época conocida como la Guerra Sucia y la creación del ejército paramilitar conocido como los Halcones. López Portillo, quien sumió al país en una bancarrota debido a su avaricia por el oro negro, Salinas de Gortari, la represión y el inicio de los tratos con grupos delictivos, y por haber tenido algo que ver con el asesinato de un candidato para la gobernatura en 1994. Sin embargo, la película en cuestión se desarrolla durante la época del gobierno de otro personaje, también muy conocido por corrupto, Miguel Alemán. La mayoría de las personas está de acuerdo que durante el sexenio de Alemán las cosas en el país cambiaron mucho, para bien y para mal. Empecemos con lo primero, pues experimentó por primera vez en mucho tiempo un ambiente de plenitud, y no solo eso, sino que fue el inicio de lo que se conocería como el milagro mexicano. Es decir, la economía no solo se mantenía estable, sino que iba a la alza. La adopción de un sistema liberal y una filosofía que consistía en la eliminación de obstáculos económicos como la inflación, la devaluación y el déficit de la balanza de pagos. Y bueno, ¿cómo lo logró este señor? Para empezar, digamos que se concentró en los problemas que más bien eran torpes al progreso: la marcada diferencia de clases entre los empresarios y trabajadores, impulsar una doctrina capitalista. Industrializó al país mediante la creación de vías férreas para facilitar el traslado de materias primas, al igual que las carreteras. Favoreció el sector campesino y agrario, mejorando las condiciones de trabajo, así como el sistema de riego. El sector educativo reformó el artículo 3 de la Constitución, en un intento por disminuir los niveles de alfabetismo. Inauguró constituciones como la Dirección de Enseñanzas Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto de Bellas Artes y Literatura, y finalmente las instalaciones de lo que se conocería como la Ciudad Universitaria. Aunado a esto, Miguel Alemán también es recordado por el simple hecho de haber abierto a México al mundo a través de una visión más cosmopolita, a la industria nacional de automóviles, electrodomésticos, cadenas hoteleras que impulsaron el turismo, y una visión ya alejada a esas épocas donde el mexicano era percibido como el bandolero asaltante y violento. Estos rasgos ya no se encontraban presentes, ¿verdad?
Bueno, nada más alejado de la realidad, pues la dichosa modernidad de la que experimentó México no llegó necesariamente a todos lados como presumía al resto del mundo. De hecho, Alemán es recordado también como aquel que inició la tradición de amasar grandes fortunas a costa del pueblo. Tan solo su gabinete estaba conformado por sus amigos de universidad y quienes al finalizar el sexenio ya hasta se habían vuelto personas ricas. Alemán permitió que la corrupción se extendiera por todos lados, algo que por cierto se ve reflejado en la cinta en cuestión. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de cómo Luis Estrada convierte a su cine en una crítica social. Según se cuenta por sí mismo, el título original de la cinta era La ley de la pistola, haciendo alusión a este instrumento letal que tanto aparece en la misma como una imagen del régimen y el poder. Aunque bueno, como estamos a punto de ver, no siempre es suficiente como para reprimir al pueblo. Esto claramente reflejado desde la primera escena de la cinta. Se nos presenta un hombre presumiblemente el alcalde de un pueblo lejano perdido en algún desierto árido. Está siendo perseguido por una turba enfurecida mientras el hombre intenta llevarse la mayor cantidad de dinero posible, terminando sin cabeza. Desde aquí podemos notar cómo el punto histórico nos centra en esa época alemanista que ya les había comentado. De hecho, ese cuadro del fondo del presidente se convierte en un poderoso representante en escenas puntuales como más adelante veremos. En oficinas del PRI para terminar con un símbolo mancillado por el poder y la avaricia de otro personaje. Otra cosa a comentar son los pueblerinos como representantes del pueblo reprimido y que incluso todavía en nuestros tiempos la clase social y la discriminación han forjado una imagen de salvajismo e ignorancia. Aunque ese no es el propósito del director, pues se toma la molestia de que a través del protagonismo del pueblo, en medio de la nada se pueda contradecir una y otra vez la monserga de Miguel Alemán sobre la modernización de México. Y justo esto último se puede explorar con la siguiente escena a la decapitación. Resulta que ese hombre efectivamente fue el anterior alcalde a un pueblo indígena, conocido como San Pedro de los Aguaros y cuya corrupción llevó al hastiado vulgo a tomar justicia por su cuenta. Cosa que no parece comentar mucho al gobernador, quien no puede permitir que este episodio ensucie nuevamente la perorata alemanista, así que consigna a su secretario de gobierno, conocido simplemente como López, para que busque un sustituto lo más pronto posible. Y es aquí donde por fin podemos conocer a quien será, en primera instancia, el protagonista de la película. Así es, y una vez se los adelanto, esta película cuenta acerca de la degradación de la moral de un hombre y su posterior transformación a un vasallo más de las prácticas del PRI. Pero por el momento hay que concentrarnos incluso en cómo López llega a la conclusión de que él será elegido como próximo presidente municipal de San Pedro de los Aguaros. Y la razón, pues muy sencilla, porque tiene cara de pendejo, nada más que eso. De hecho, se me hace sumamente irrisible que no solo esa fue su única razón para elegirlo, sino que lo sacan de trabajar como cuidador de un basurero. Si eso no es crítica sobre la elección de gobernantes en este país, entonces yo no sé lo que sea. Bueno, la comedia continúa cuando finalmente Juan Vargas, como se hace llamar nuestro protagonista, llega a las oficinas centrales del PRI y aprovecha el momento de soledad para fantasear sobre su sueño, y es el de cualquier persona que se meta a la política mexicana, convertirse en un hombre reconocido y poderoso. No podríamos culpar a Vargas de sus sueños aún sabiendo que al menos en esta primera instancia lo percibimos como una persona ingenua, soñadora pero no por menos aspirante a algo más. Entra López a la oficina y le ofrece este discurso vacío engañapendejos para hacerlo sentir la pieza más importante del partido y cuya labor es determinante para el futuro de México. Ya saben lo de siempre, aunque claro, Vargas no termina de creerse este ascenso tan repentino, incluso preguntando ¿a quién vamos a matar? Voy a necesitar tu ayuda. Usted dirá quién hay que matar. Y más allá de un simple comentario, refleja perfectamente cómo se manejaba con anterioridad la política mexicana. Esto respaldado tan solo echando un vistazo a los primeros años posteriores a la caída del regimiento de Porfirio Díaz, y donde se atentaba contra quien se apoderara del trono. Algo que según López ya no ocurre en el actual México y cuyo discurso más adelante echa abajo cuando más le conviene. Y una cosa más, le regala un pin del partido bajo la excusa de que ese se le fue regalado por el mismísimo presidente Miguel Alemán. Dicho y hecho, Juan Vargas junto a su esposa viajan al municipio donde el primero ejercerá su cargo bajo una imagen idealizada de lo que será el jefe máximo del lugar.
solo para toparse con una contundente realidad, pues al menos nosotros como espectadores ya sabemos cómo luce San Pedro, un lugar en medio de la nada donde la mayoría de los pobladores ni siquiera hablan español. Ahí los recibe el secretario de Vargas, Carlos Peck, y quien da unos aires de intelectualidad, pues no solo Peck se convertirá en la brújula moral de la trama, sino que para Vargas se convertirá en una herramienta indispensable para afrontar el golpe de realidad en el que se halla, pues Peck sabe comunicarse con los aldeanos y sigue de manera incondicional todo aquello que le pida Vargas. Sin embargo, más adelante hay una postura diferente que quisiera tratar con respecto a la imagen de Peck. Por el momento nada más quiero agregar que a partir de aquí, el resto de personajes habitantes del municipio representarán a un tipo de arquetipo mexicano que de igual manera contribuye al estancamiento político que tanto sufre la nación de los tacos y el nopal. Esta primera impresión de San Pedro no parece agradarle mucho ni a Vargas ni a su esposa, aunque hay que decir que esta última busca motivar a su esposo a que haga su trabajo y que no se deje vencer tan fácilmente, que más adelante veremos en más de una ocasión busca deslindarse de este pueblo al no ser la promesa soñada que tanto anhelaba. Y dicho y hecho, todo esto deja en tela de juicio la realidad del protagonista, no saber absolutamente nada de cómo se gestiona un municipio. Su inexperiencia lo lleva a bloquearse en tantos problemas que lleva acarreando el pueblo. Varios de ellos no logramos conocerlos, pero podemos percibir el descontento de la ciudadanía al no poder hacerse algo para mejorar el panorama de pobreza. El pueblo de San Pedro de los Aguaros existe como una crítica a esos lugares marginados de México donde abunda la carencia, por más oxímoron que suene. Personas que son discriminadas por su etnia y que día con día tienen que ganarse la vida trabajando incluso en el suelo y en lugares públicos para terminar siendo rechazados por una sociedad que no les entiende. Aunado a esto, son invadidos por promesas vacías de cambio y modernidad para finalmente ser agotados con una triste realidad, y es que a los ojos del gobierno, ellos no existen. Casos así abundan incluso ahora, problemas con la discriminación, el clasismo y la ignorancia de los altos cargos del país para visibilizar estos males. Un tema que por cierto espero ahondar en la siguiente película del director, Un Mundo Maravilloso. Por el momento sigan disfrutando de este video. Peck menciona que el gran proyecto del anterior alcalde fue una escuela. La misma se encuentra en ruinas y de hecho ha sido incluso saqueada por el anterior presidente. Esto explicaría por qué las personas en San Pedro siguen hablando otro idioma e incluso siguen teniendo una vida precaria y campesina. Y es que uno de los principales impulsores de Miguel Alemán, como lo era la educación libre y gratuita, no pareció llegar a un pueblo como este. Es entonces cuando podemos conocer al segundo personaje relevante de San Pedro, el Dr. Morales, un personaje basado en la clase intelectual mexicana, acostumbrado a ser parte de la oposición y principal hacedor de críticas al gobierno priista. Tal y como ya habíamos visto en el caso del infierno, Luis Estrada tiende a caracterizar a sus personajes como un sector del país, casándolos con una ideología, y en el caso del Dr. Morales, es prudente mencionar que representa a la oposición del PRI, el Partido Acción Nacional o PAN por sus siglas. No solo se ha tratado del rival histórico del partido tricolor, fue fundado tan solo un año después de la del PRI, como propuesta de derecha, y que por cierto todo esto representa la contrariedad que supone con su rival. Incluso hasta la fecha, el PAN es reconocido por ser el partido de derecha, laico a tal grado de tener una ideología bastante cristiana, apelando a la familia y a la tradición del pueblo, los derechos de los niños, el derecho a la vida, a la paridad de género, etc. Así que, como había intuido, el Dr. Morales se convertirá en un dolor de cabeza para nuestro aún protagonista. Pronto Vargas recibe su primera encomienda como presidente municipal y es cerrar un burdel de mala muerte que solo trae enfermedades y perversión al pueblo. Un local gestionado por una mujer vulgar de nombre Lupe y quien vendría a representar al sector corrompido de la sociedad. Es decir, aquel que ya encontró la manera de saltarse los huecos legales e incluso codearse con la gente del gobierno para poder hacer lo que quiera sin tener que enfrentar la ley. Vargas llega a su local y ella no duda en sobornarlo como siempre lo ha hecho con todos, aunque en esta ocasión Vargas no se deja influenciar y no acepta el dinero, pues eso iría en contra de su idealización de lo que le han dicho que representa su partido, dejando por el momento inconcluso su relación con Doña Lupe. Ya que mencionamos al cristianismo y a la corrupción,
No podía faltar la parte eclesiástica en San Pedro. El padre del lugar es un hombre regordete, que de corrupto lo tiene todo. No solo cobra por sus servicios, como si en verdad sirviera de algo confesarse, sino que aprovecha la ignorancia del vulgo para poder lucrarse a costa del miedo generalizado al infierno o a la desaprobación de un ser ominente que todo el tiempo te está juzgando. Lo sé, no tengo una buena relación y tampoco una imagen sobre la religión de este país. Siento que ha atrasado a las personas de libre pensamiento y por lo visto Luis Estrada también piensa lo mismo. Como siempre, espero más adelante explayarme acerca de este tema cuando hable de la película de Canoa como un gran ejemplo sobre las creencias extremistas de México, pero por el momento hay que decir que el padre, al igual que Doña Lupe, también corrompe a la ciudadanía sin remordimiento alguno. Y para terminar esta serie de menciones, el que no podía faltar, el personaje que representa la influencia extranjera y, como no, con nuestro conocido histórico más incómodo, Estados Unidos, representado por el gringo Robert Smith. Incluso la primera escena en la que interactúa con el protagonista es un carácter tan irrisorio que refleja perfectamente la cantidad de veces en las que el mexicano percibe que se le toma el pelo por parte de su vecino del norte. A Vargas se le descompone el automóvil, hay un hombre estadounidense se para ofrecer su ayuda y de paso cobrar una pequeña remuneración por la misma. La cosa aquí es que no nos damos cuenta de lo aprovechado que resulta ser este gringo, pues lo único que tenía que hacer era conectar un cable para que el Packard volviera a la vida. Vargas se hace el desentendido y promete bajo una mentira que le pagará. A partir de este momento y cada que se pueda, la relación de Vargas y el gringo aprovecha para hacer alusión a los tantos años que México ha estado endeudado con la nación americana. Y justo podemos remontar esta deuda externa en el periodo de Miguel Alemán. No olvidemos que a partir de 1946 el antes mencionado tuvo su toma de posesión y era el año en que México empezó una serie de cambios para abrirse al mundo. Su efímera participación en la Segunda Guerra Mundial ayudó a reafirmar su poder y al mismo tiempo a mejorar su amistad con Estados Unidos, con quien para entonces en ese momento no había buenas relaciones producto de aquellos años de desacuerdos como la guerra, la pérdida de territorios y la ocupación de tierras mexicanas. Como sea, este golpe de suerte y el pretexto de la modernización a la altura de otros países dio como resultado que al final el gobierno de Alemán en 1952 la deuda externa ascendiera a la estrepitosa cantidad de 346 millones de dólares y bueno, un posterior agravio en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines donde acrecentó a 602 millones de dólares. Volviendo a la película, una vez presentado a cada arquetipo pululante a la corrupción, podemos notar que también se quejan de la misma a pesar de ejercerla de una u otra manera. Por ejemplo, Doña Lupe, quien se queja del poco dinero que saca, o la necesidad de trabajar de esta manera, pero no duda en mantener un negocio ilícito y dar mordidas cada que puede. Mientras tanto, Vargas no puede hacer mucho en este pueblo cuando no hay suficiente presupuesto, y pues como buen político está en la búsqueda de una obra por la cual sea recordado, y como símbolo de que sí logró algo durante su administración. Algo que me suena mucho a cierto presidente. Esta necesidad lo lleva a reencontrarse con el secretario de gobierno y pedirle un aumento del presupuesto, cosa que obviamente es reclinada bajo la excusa de que todos los fondos del partido se han ido a la candidatura del gobernador Sánchez, culminando con la frase que da nombre a la cinta. Oh, ni madres, aquí es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Pero, ¿de dónde vino esta frase? Bueno, para empezar hay que preguntarnos quién demonios es ese tal Herodes. Bueno, pues a grandes rasgos fue un rey de las regiones de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, y quien es recordado por haber ordenado uno de los episodios más terribles de la historia antigua, y cuya existencia está incluso escrita en el Nuevo Testamento, la matanza de los inocentes. En este relato, Herodes el Grande ordenó la ejecución de varios niños en la antigua ciudad de Belén, entre ellos desde recién nacidos y menores de hasta 2 años. Según se cuenta, se dio esta orden tras haber sido engañado por los sabios reyes del Oriente, que le habían prometido proporcionarle el lugar exacto de donde habría nacido Jesús. Y bueno, este supuesto suceso histórico no pudo haber sido mejor interpretado que por Pedro Ignacio Fraile Yécora, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Herodes es el prototipo de todos los opresores que asesinan solo por miedo a perder un ápice de poder. En los inocentes de Belén vemos una realidad que siglo tras siglo, década tras década, empaña la historia de la humanidad y se torna en rostros concretos.
Ahora bien, ya veremos cómo más adelante esto calza perfectamente con el ser que se está fraguando en Juan Vargas. Por el momento, el secretario López le ofrece dos soluciones a sus menesteres. Uno, sacado de un compendio de leyes que al parecer nadie lee por lo empolvado que se encuentra. Y segundo, una pistola para reafirmar su autoridad a través del miedo de los pueblerinos, quienes dudo tengan un arma así en casa. El propósito de López es mostrarle que efectivamente se puede sacar dinero a través de la milenaria técnica de la tranza. Y la pistola, pues digamos que se hace lamentable que no sepa utilizarla, que le sale un tiro por accidente, pero ¿qué más da? Ya aprenderá a usarla, ¿verdad? Vargas no tarda en aprender a sacarle jugo a sus nuevas herramientas. En primer lugar, aprovecha el uso de palabras que nadie comprende para reafirmar su autoridad y con ello intenta cerrarle el changarro a Doña Lupe, aunque sin mucho éxito, pues como último recurso le dispara en una pierna y sale huyendo desentendido de todo el asunto. Aunque ante todo pronóstico, Doña Lupe termina cediendo ante su insistencia de querer cerrarle el negocito y juntos pactan una tregua para dejarla trabajar. Así Vargas percibe por primera vez un soborno a manos llenas, pero oye, la finalidad justificará las acciones. Más tarde también recoge un ebrio de las calles y lo encierra sin que este último esté enterado, y para terminar lo multa. Va a varios negocios y también cobra los impuestos personalmente, cosa que no parece gustarle a más de uno. El día no pudo haber sido más exitoso luego de la gran cantidad de dinero que amasó. Sin embargo, hay un ligero problema que aún no resuelve, y es que reaparece el gringo, el cual sabemos se llama Robert Smith, una curiosidad que pocos notaron en su tiempo. Para empezar, resulta que Robert, junto a James y John, son los nombres más comunes en Estados Unidos, al igual que Smith es de los apellidos más recurrentes. Entonces, nuevamente nos encontramos con estos simbolismos ocultos por el director Estrada para dejar en claro que cualquier gringo, sin importar quién sea, siempre va a estar ahí a favor de sus propios beneficios, claro está. Como a Vargas no le queda de otra, hace que se quede en su casa hasta que tenga el dinero para pagarle, a pesar de ya tenerlo, pero está más que claro que no piensa hacerlo. Es más, aprovecha esta incursión en el pueblo para hacerlo pasar por un ingeniero extranjero que ayude a crear esta ilusión de próxima modernidad en San Pedro. Y qué mejor para celebrar esta piedra angular al éxito que organizando una cena donde invita a las personas más influyentes del municipio, sin contar a Doña Lupe o algún representante indígena. Y es entonces que se genera la escena más emblemática de la película, mi favorita y la más controversial por los temas que se manejan. Para empezar, se le pregunta al gringo si sus paisanos no están enojados con la expropiación petrolera, respondiendo este último que sí, un poquito, pero que sería solo cuestión de tiempo para recuperar lo perdido. Pero, ¿qué pasó en realidad en esa época? Demos otra lección rápida de historia. El 18 de marzo de 1938 es una fecha especial para el pueblo mexicano, pues se rememora la expropiación petrolera de compañías extranjeras y la nacionalización del mismo. Un acto decretado por el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas. La expropiación consistió en el destierro de compañías extranjeras de toda índole, especialmente inglesas, holandesas y, claro, estadounidenses. Se les arrebató refinerías, edificios, instalaciones, estaciones de distribución y pues básicamente toda influencia del oro negro que ahora pasaba completamente en manos de México, quien fundó Petróleos Mexicanos o Pemex. Obvio que esta decisión no dejó contento a las empresas extranjeras, tales como la Sinclair Pierce Oil Company, o a la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, siendo estas dos últimas quienes incluso iniciaron un boicot para impedir que México adquiriese maquinaria y productos indispensables para el proceso de refinación, entre otras cosas. Y bueno, solo quisiera agregar que es una pena que este acto recordado con orgullo por el pueblo mexicano, hoy en día se haya visto manchado por los escándalos de corrupción por parte de la administración de Emilio Lozoya, y que solo propició la reapertura al mercado a compañías extranjeras como Shell, nuevamente, o British Petroleum. Open English. Otra cosa que le preguntan al gringo es sobre la percepción que tiene sobre el México post-revolución, enterándonos que en realidad nos perciben como una dictadura gobernada no por una persona, sino por un partido. ¿Recuerdan que les dije que se necesitó 70 años para que el PRI perdiera una elección? En unos momentos más hablaremos tendidos sobre este tema. Por el momento hay que decir que este marcado comentario por parte del director viene desde el año que se estrenó la película, 1999,
lo que terminaría por acentuar que efectivamente México siempre ha sido un país unipartidista, y quienes extrañamente cada 6 años ganaban y ganaban la presidencia de manera contundente. Vargas intentó justificar esta laguna aludiendo a que es porque el pueblo es sabio y sabe que siempre es bueno votar por su partido. Por último de esta escena quisiera destacar la frase que dice uno de los personajes: México es la dictadura perfecta. Una frase que por cierto dio nombre a una posterior obra de Luis Estrada, pero ¿de dónde viene esta frase? Al parecer, se le atribuye al escritor peruano Mario Vargas Llosa. En 1990, y con motivo de una visita amistosa para poder codearse con intelectuales de la nación, tales como Octavio Paz. Como sea, durante un debate televisado de manera nacional, el escritor peruano dijo lo siguiente: Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz, que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. ¿Y estas palabras por qué? Bueno, Vargas Llosa siempre fue un eterno rival de las dictaduras latinoamericanas, y a pesar de que en un principio no pensaba meterse en el rubro de la política del país, terminó hablando largo y tendido sobre el PRI y el resultado de la Revolución Mexicana. Y bueno, luego de tantas vueltas, ¿qué rayos fue la Revolución Mexicana? Al menos que no seas mexicano o hayas reprobado la primaria, lo más seguro es que sepas lo básico. Un grupo de guerrilleros quisieron derrocar al quien era presidente en aquel entonces, Porfirio Díaz Mori, un hombre que ya había estado en el poder por más de 30 años y cuyo gobierno, si bien en un principio fue aplaudido por los distintos proyectos de modernización a la nación y trajeron un periodo de aparente estabilidad, pronto no tardaron en salir a la luz los episodios de represión a los opositores y la nula libertad de expresión que existía. Aunque bueno, ¿qué creen? No se puede derrocar a una dictadura sin poner otra, ¿no? Pues podemos entonces acusar al PRI de tomar ese nuevo cargo de subyugar a la nación, utilizando a la revolución a través de una retórica demagógica para eternizarse. Espera un momento, ¿no siempre fue el PRI? Pues antes del mencionado, quien comenzó esta tradición del eterno ganador electo fue el extinto partido y padre del PRI, conocido como PNR. El Partido Nacional Revolucionario fue fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles, con la finalidad de transitar a la nación de un tipo de gobierno basado en el caudillismo a una democracia institucional. Sin embargo, en la práctica todo aquello no era más que un simple montón de humo. El partido carecía de una verdadera ideología que le diera personalidad, aunado a la renuncia de Pascual Rubio Ortiz, presidente electo en 1929, y el posterior exilio de Plutarco Elías Calles, solo lograron que la estabilidad del partido comenzara a tambalear. Fue así que en 1937 Lázaro Cárdenas, último presidente en representar al partido, redactó un escrito donde sostuvo la necesidad de transformar diferentes estatus que incorporara a campesinos, obreros y empleados públicos. Una propuesta de inclusión que solo lograba que la desaparición del PNR fuera algo inminente. Así, el partido reconstruido en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, para finalmente terminar nombrado en 1946 como el Partido Revolucionario Institucional. Oigan, sí es cierto, estábamos hablando de una película, ¿verdad? Pues volviendo ya a la misma, la escena culmina con la gran idea de Vargas de anunciar la magna obra que realizará en San Pedro, para traer la modernidad y extraer la electricidad. Aunque bueno, ahí mismo le refutan que no es capaz de cerrar un simple burdel. Uno que por cierto visita como cliente y claro, tendré que censurar todo este segmento si quiero comer hoy. Es entonces cuando el Dr. Morales empieza a ser un dolor de cabeza para Vargas. Como buen opositor ideológico busca siempre la oportunidad para criticar. Como ya había mencionado, el Dr. Morales congenia mejor con el partido opositor conocido como el PAN. Es tanto así que su mujer es una profunda adepta a ir a la iglesia, lo cual también habla mucho sobre lo que ya hemos platicado de sus relaciones religiosas con cierto clero. Uno llegaría a creer que de lo que hemos comentado hasta ahora, el PAN no podría ser capaz de gobernar este país azorado por la dictadura tricolor, pero sí, otra vez vamos a tener que dejar a un lado la película, pero será para hablar de algo importante, créanme. Pues ante todo pronóstico, inclusive de Luis Estrada y todos los involucrados en el proyecto, tan solo un año después, en el 2000, sucedió lo insólito en la nación azteca.
Por primera vez en la historia de México moderno, el PRI había perdido las elecciones, en ese entonces representado por el candidato Francisco Labastida, y Cuauhtémoc Cárdenas representando al nuevo partido del momento, el Partido Revolución Demócrata, PRD. El 1 de diciembre del 2000, Vicente Fox Quesada hizo la toma de posesión con un índice de aprobación de 80%, y no era para menos, recordado por mantener esa actitud serena y cercana al pueblo. Su política mantenía una libertad expresiva nunca antes vista en el país, y la imagen casi avasallante que representaba al presidente se inhibió. Por algo se veía a Fox asistiendo incluso a programas cómicos del vulgo como Otro Rollo de Adal Ramones o XH Derbez. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Y déjeme decirle que en esta entrevista estuvo usted convincente. Y déjeme decirle que estuvo usted con Armando. Aún así, sabiendo que Luis Estrada y toda esa época no sabían con exactitud que esto pasaría, al menos no percibían la moralidad de este personaje necesariamente como una virtud. ¿Entienden? Moral y morales. Bueno ya, pues más adelante veremos en práctica lo antes mencionado. Mientras tanto, las libertades que se está dando Vargas en el burdel no parece gustarle mucho a Doña Lupe, quien ya no está dispuesta a hacerla transeada, y le da tremenda golpiza al pobrecito y corrupto de Vargas. Este último, que no puede vivir con el trauma de haber sido el humillado, esa misma noche intercepta a Doña Lupe y al hombre que lo golpeó, y se los quiebra a ambos en medio de la nada, quitándose por fin de encima a esa mujer. Los tira por el barranco, pero antes de hacerse el desentendido una vez más del asunto, también se roba los zapatos de la mujer. Al llegar a casa, su esposa le echa la bronca creyendo que fue otra vez al burdel a hacer cosas, y más tarde se da cuenta que ha perdido su pin, su insignia del partido. Entonces a Vargas se le ocurre una idea digna de cualquier político mexicano: usar un chivo expiatorio, y toda esa responsabilidad cae en Filemón, el borrachito del pueblo. Lo tortura para hacerlo confesar de un crimen que no cometió, y luego de enterarse que él conoce la verdad y que tiene el pin en su poder, a Vargas no le queda de otra más que matarlo de un disparo en la cabeza. Tal y como vimos en El Infierno, esta misma película salta de una sátira a un retrato crudo de la realidad, y este repentino cambio corrupto en Vargas parece apenas estar comenzando. Pues para quitarse al doctor encima, va con el padre, quien como buen disoluto que también es, nos hace saber que guarda los pecados que le confinan solo por si se ofrece, y descubre los de Chencha, la criada que vive en casa del doctor y que lamentablemente confiesa haber sido abusada por este último. Esto se convierte en herramientas de chantaje que Vargas esparce por todos lados, y pronto el pueblo quiere linchar al doctor Morales, y fuerza de una vez por todas su huida del pueblo para siempre. Mientras tanto, la secretaría del PRI no está pasando un buen momento. Resulta que la oportunidad de que el gobernador Sánchez pueda ganar las elecciones se ha visto truncado, debido a que otro partido rival parece ir arriba en las encuestas de popularidad. Pues digamos que la solución es una que ya se ha visto bastante, incluso en tiempos modernos de la nación: el asesinato de candidatos que sean un obstáculo a la victoria. El 23 de marzo de 1994 ocurrió un evento que cambió para mal a la política mexicana. Luis Donaldo Colosio fue un político y candidato por parte del Partido Revolucionario Institucional. Colosio por años se había desempeñado como diputado, senador, incluso como presidente del partido entre 1988 a 1992. Debido a su destacado empeño en las filas del PRI, ese mismo año fue llamado por Carlos Salinas de Gortari para formar parte de su gabinete presidencial, haciéndolo así secretario de Desarrollo Social. Y quizás haya sido este el punto de inflexión que hizo a Donaldo Colosio rectificar el dichoso cambio que estaba logrando Salinas de Gortari. Eso no le impidió que este último se destapara en 1993 como candidato a la presidencia de la República, aunque eso significara casi un pacto con el diablo, y contrario a obedecerlo tendría que pagar las consecuencias. El 6 de marzo de 1994, es decir, 17 días antes del terrible incidente, Luis Donaldo Colosio dio un discurso que pasaría a la posteridad en el corazón de los mexicanos. Sin embargo, esa honestidad dejaba mal parada a la administración de Salinas de Gortari. Veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso.
de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y que están dispuestos a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Y aunque en un principio el presidente Carlos Salinas de Gortari se haya mostrado de acuerdo con lo antes mencionado, esta declaración sería considerada el rompimiento definitivo entre el partido y Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo, el antes mencionado candidato visitó el barrio conocido como Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, y mientras recorría la explanada, acompañado de una reducida seguridad, recibió un disparo en la parte derecha de la cabeza y uno posterior en el abdomen. El presunto autor del atentado fue reconocido como Mario Aburto Martínez, aunque hoy en día existen discrepancias a tal grado de incluso declarar que no se trató de este último y más bien se trataría de un chivo expiatorio. Lo cierto es que incluso el lugar escogido para la realización del mitin, Lomas Taurinas, resultó incluso una decisión curiosa para tratarse de un evento oficial. La colonia en cuestión no contaba con los preparativos suficientes, era de difícil acceso y carecía de todos los medios básicos como agua limpia o calles pavimentadas. Las oficinas locales del PRI aludieron a que la elección del barrio era debido a que se trataba de una obra en proceso de modernización y sobre todo la mayoría de los habitantes eran adeptos seguidores al partido tricolor. Cabría esperar que en realidad se trataba de un lugar beneficioso, una excusa más para justificar el repentino asesinato del candidato. Incluso el imaginario colectivo lo ha llevado a caer que el mismo Carlos Salinas de Gortari se trata del verdadero actor intelectual del atentado. López y sus matones también están dispuestos a representar este lado sucio de la política del país. Es decir, en el contexto de la película tan solo habían transcurrido 20 años del primer magnicidio de la historia moderna de México, el asesinato de Álvaro Obregón. Como sea, López promete que cuando gane el gobernador, sacará a los responsables y los llenará de dinero. Porque siempre se trata de eso, o de poder, y dicho y hecho, ¿qué diferencia a los políticos mexicanos de los antiguos cuatreros? El despreciable Vargas gobierna a su antojo el pueblo de San Pedro. Como ya no tiene quien le pueda echar una bronca, se siente en la libertad de poder ejercer cada vez más como lo haría un dictador. Encuentra a su esposa acostándose con el gringo. Este último logra escapar y decide encadenar a su esposa como si fuera un perro. Esta sed de poder lo lleva cada vez más lejos y se ve claramente cuando en su despacho logra cambiarlo a su antojo, cambiar la cara de Miguel Alemán para poner la suya. Incluso llega a ser tan cínico como para considerar que la Constitución no está bien y por lo tanto empieza a redactar la suya con leyes tan absurdas como la posibilidad de gobernar por 20 años y poder reelegirse por 4 veces consecutivas. Me cae que ni don Porfirio Díaz. Hace un instante hablé de cómo, debido a la ausencia de oposición, Vargas puede mangonear al pueblo a su antojo, pero ¿qué hay de Peck, su secretario? No solo sigue obedeciendo sus calumnias, bueno, hasta cierto punto, porque luego de hartarse decide rebelarse pasivamente para terminar encerrado. Pero la cuestión aquí es precisamente su papel poco activo y más bien adoptar uno de espectador, tal y como hace el pueblo mexicano. A ver, ¿conocen a Karl Popper? Un filósofo austriaco quien en 1945 postuló algo llamado como la paradoja de la tolerancia, y poniendo como ejemplo la extensa influencia nazi que se expandió por toda Europa, y claro, todo porque no hubo alguien activo que hiciera algo al respecto, ¿no? Sí, yo sé que a los opositores los mataban y tal, pero la paradoja propone simplemente eso, una sociedad es la responsable de la decisión de algo, y si presentan siempre una postura de ilimitada tolerancia ante algo, lo único que conseguirán es que aquello que se vuelva un problema pueda actuar sin obstáculo alguno, y por lo tanto Popper decía entonces que para mantener una sociedad tolerante, habría que ser intolerante con la intolerancia. Pongámoslo ahora en el ejemplo del caso de Peck, quien estaría cegado por un conformismo constante de que ahora sí será la buena. La película muestra un ciclo sin fin donde los posibles alcaldes de San Pedro se corrompen, tal y como vimos al inicio de la cinta y tal como veremos al final de la misma. Se trata de un ciclo sin fin, siendo Peck el único que parece estar siempre ahí, sin embargo no es capaz de intuir que las cosas se volverán a poner feas como la otra vez. Así que en conclusión, Vargas es lo que es debido a que Peck no logró evitarlo a tiempo una vez más.
Pues bien, López se entera que Vargas está haciendo una fortuna y viaja con el propósito de quitarle ese dinero. Lo obligan a entregárselo, pero se dan cuenta que su esposa ha huido con él mismo. Vargas aprovecha la oportunidad para quitarse de encima a López y su secuaz, y luego de eso podemos ver cómo termina Vargas. ¿Decapitado como su predecesor? Bueno, hay que admitir que Peck logró reunir a los pobladores y juntos van a linchar a Vargas, y es aquí donde este último, en un intento por apaciguar a la masa enfurecida, suelta una de las tantas falacias de la desigualdad económica. Los pobres son pobres porque quieren. Un mensajito que posiblemente hayas escuchado decir a pendejazos que lucen como este. No quiero meterme nuevamente en el tema de la pobreza en el país porque casualmente Luis Estrada tiene otra película que trata sobre eso, pero no solo esta estúpida narrativa meritocrática está mal al asumir que quien no se esfuerza no puede ganar dinero, sino que dicha retórica se basa en el sistema de un país que no brinda las mismas oportunidades de éxito a todas las personas y solo beneficia de una manera clasista a un reducido séquito que tuvo la dicha de nacer en cuna de plata. Además de que creen no traer la modernidad a varias partes del país donde la educación y las posibilidades de empleo son tan escasas que ni aunque intenten irse a la ciudad puedan conseguir un simple empleo. Como sea, no logran siquiera tocar a Vargas, quien atemorizado se sube a un poste de luz, el único en San Pedro y el cual se supone que sería su obra magna. No solo como buen político no cumplió lo que prometió, sino que resulta hasta irónico que aquel palo inservible se haya convertido en su única salvación. Luego de eso podemos presenciar lo que parece ser otra vez el inicio de la cinta, pero ¡sorpresa! Solo se trata del nuevo presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, un hombre y su esposa quienes casualmente tienen los mismos diálogos que Juan Vargas y su esposa Gloria. Como dije, un ciclo ridículo que no parará. Entonces, si todo volvió al statu quo en la pequeña comunidad, ¿dónde quedó Vargas? No solo consiguió salir vivo de aquel evento, sino que el maldito desgraciado ha conseguido su sueño. Ha llegado al Congreso y está dando una perorata tergiversada de los hechos y de cómo acabó con la corrupción del partido liderado por López y dejándonos una frase que hasta miedo da. Hay PRI para rato y para siempre. Y la película por fin acaba con ese amargo mensaje al pueblo mexicano. Y la verdad, ¿qué les puedo decir? La película que catapultó al éxito a su director, al grado de consagrarlo como uno de los reconocidos en la actualidad, también sufrió una terrible censura que casi trunca por completo lo antes mencionado. El filme no fue bien visto por aquellos encargados de su difusión y por miedo a que alguien levantara cargos en contra de los mismos. No olvidemos que durante el estreno de esta película ya se avecinaban las próximas elecciones del año 2000. El mismo PRI pidió que la película fuera revisada para su censura. Sin embargo, el público y los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo para que la película fuera exhibida íntegramente. La película, al igual que el discurso de Colosio, ponía en evidencia el plan de cambio que sufría México, aquel que supuestamente nos llevaría a ser de primer mundo. El mordaz contenido de la cinta, el humor y el estilo desenfadado dieron como resultado un hálito de frescura para la cinematografía nacional, augurando así a La Ley de Herodes como la precursora del género de sátira política, consagrándose también en una de las grandes películas de los últimos 40 años. Tanto así que incluso el actor que dio vida a Juan Vargas, Damián Alcázar, ha declarado en más de una ocasión que esta es su película favorita jamás rodada, y tal pilar de su vida tenía que defender de una u otra manera. Pues claro, cuando se enteró de sus problemas de exhibición no dudó en pelear en contra de los actos de censura, llegando incluso al grado de ofrecerle sobornos para desistir de sus actos. El director igual fue víctima de este tipo de amenazas pasivas, pero al menos en su caso, llegó a comprar copias de la cinta para personalmente proyectarla en todos los lados que se le permitiera. Estaba luchando para evitar que una película tan importante para los mexicanos no quedara en el olvido. Al final, no solo la película se consagró en la memoria de una generación, sino que arrasó en los Arieles, llevándose 11 galardones de un total de 14 nominaciones, en las que incluye categorías prestigiosas como Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Guión Original, hasta llevarse el especial Ariel Dorado, una presea que simboliza la excelencia que un miembro de la industria ha logrado. Como no, algo del cual varios estamos de acuerdo. ¿Qué haríamos en este país si no tuviéramos propuestas tan atrevidas? Pero en el fondo, muy necesarias para seguir nutriendo el pensamiento libre de futuras generaciones. No es bueno casarse con un partido político ni con una ideología. Primero hay que sacar sus propias conclusiones en lugar de repetir el mismo discurso.
Como ciudadanos de nuestros países, nosotros también debemos cumplir un rol activo en nuestra sociedad para que podamos cambiarla. Recuerden que el cambio está en uno mismo. Y así acabamos el video de este mes, uno especialmente laborioso debido a la cantidad de cosas que tuve que investigar y algunas otras que lamentablemente tuve que dejar en el tintero por cuestiones de tiempo y espacio. Como siempre, gracias por ver, no olviden seguirme en Twitter para no perderse ninguna novedad, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Yo me despido recordándoles que nos vemos cuando nos tengamos que ver. ¡Chao!